Podemos padecer una infección por hongos en cualquier parte del cuerpo, ya que están presentes tanto en el interior como en el exterior, de forma habitual, conviviendo con diferentes bacterias. El problema aparece cuando el hongo comienza a crecer demasiado, provocando una infección. Supongo que todos habéis visto alguna vez una uña infectada por hongos, bien sea en las manos o en los pies. Se la conoce como tiña de las uñas y habitualmente tarda muchísimo tiempo en desarrollarse. Y al no provocar al principio síntomas muy llamativos en las uñas, pues puede ser muy difícil detectarlo de manera temprana. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo puedes tratar los hongos de las uñas de forma sencilla. Eso sí, por favor, regálame un like y deja un comentario para darme ánimos. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por cierto, tengo vídeo nuevo sobre temas de salud todos los martes y viernes. No te los pierdas. ¿Por qué se desarrolla realmente la tiña de las uñas? La infección aparece cuando se produce un crecimiento desmedido de los hongos en las uñas. A los hongos les gustan especialmente los ambientes cálidos y húmedos, por lo que es muy fácil que prosperen en los pies, que habitualmente van encerrados dentro de los zapatos o las zapatillas. Los hongos se contagian. De hecho, si has estado en contacto con una persona que tenga una infección por hongos, podría ser que los hubieses contraído. Estas infecciones son más frecuentes en las uñas de los pies que en las de las manos, ya que, como os he dicho antes, los pies están habitualmente encerrados dentro de los zapatos, que generan un ambiente cálido y húmedo. También es posible infectarse por hongos en un salón de manicura o pedicura si no desinfectan adecuadamente el material que utilizan, ya que herramientas como limas o corta uñas son capaces de contagiar el hongo de persona a persona si no se desinfectan adecuadamente. ¿Quién tiene más riesgo de infectarse por hongos? Existen numerosas causas que pueden favorecer la infección por hongos en las uñas. Y aunque muchas se pueden prevenir, también existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de coger hongos. Las probabilidades de padecer hongos en las uñas son mayores si padeces diabetes, tienes mala circulación en las extremidades, eres mayor de 65 años, llevas uñas postizas, si utilizas las piscinas públicas, si tienes una lesión en las uñas, frecuentar la ducha de los gimnasios y tener las manos y los pies húmedos durante mucho tiempo. Tener un sistema inmunológico débil y, por último, utilizar calzado cerrado, como puede ser zapatillas de deporte o botas. Como dato curioso, que sepáis que los hongos afectan más a los hombres que a las mujeres y además se dan más en adultos que en niños. Si tienes algún familiar que tiene hongos en las uñas, es más probable que tú también lo padezcas. Lo de que las personas mayores tengan una mayor probabilidad de padecer hongos en las uñas, si lo pensáis, es lógico, ya que normalmente con la edad empeora la circulación de las extremidades, tenemos un sistema inmunológico más debilitado y además las uñas crecen más despacio y más gruesas. ¿Cómo saber si tengo hongos en las uñas? Bien, la infección por hongos puede afectar a una uña, a dos uñas, a todas las uñas o incluso solo a una parte de una uña. Las manifestaciones más habituales de que tienes hongos en las uñas son tener una uña deformada que incluso puede estar desprendida de la base, mal olor en la uña infectada y tener una uña quebradiza o más gorda de lo habitual. ¿Sabías que la diabetes o la mala circulación en las extremidades aumentan el riesgo de padecer hongos en las uñas? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y regálame un like para que sepa que me apoyas.
¿Qué tipos de hongos en las uñas existen? Bien, encontramos 4 tipos de hongos, que son onicomicosis subungueal distal. Es la infección por hongos más común en las uñas. En este tipo, el borde exterior de la uña es irregular, con rayas blancas o amarillas a lo largo de la uña. Onicomicosis superficial blanca. El hongo afecta a las capas superiores de la uña, creando manchas blancas. Con el paso del tiempo, estas manchas blancas cubrirán toda la uña, que se volverá áspera, blanda y quebradiza. Onicomicosis subungueal proximal. Es poco frecuente y se caracteriza por la aparición de manchas amarillas en la base de la uña. Aparecen normalmente en personas inmunodeprimidas. Onicomicosis por cándida. La cándida puede infectar las uñas previamente dañadas. Aparece más frecuentemente en personas que sumergen a menudo las manos en agua. La infección empieza en la cutícula, que se hincha, se enrojece y se hace sensible al tacto. La uña puede llegar a caerse por completo. ¿Cuáles son los síntomas de hongos en las uñas? Es posible que tengas hongos en las uñas si observas que las uñas están engrosadas, cambian de color de blanco, amarillo, amarronado, están frágiles, descamadas o irregulares. Tienen alguna forma rara, si se oscurecen por la acumulación de suciedad debajo de la uña o si tienen un mal olor. Eso sí, la única forma de estar seguros de la presencia de hongos en las uñas de los pies es consultar con tu médico o con un podólogo, quienes podrán incluso tomar una muestra para, mediante un análisis de laboratorio, confirmar e identificar el hongo patógeno. ¿Cuál es el tratamiento de una infección por hongos en las uñas? Existen en el mercado numerosos productos de venta libre que ofrecen buenos resultados si se utilizan correctamente y durante el tiempo necesario para que actúen. Pregunta a tu farmacéutico. Él podrá aconsejarte mucho mejor sobre cuál es el producto que puedes aplicar para tus uñas. Si acudes al médico, este podrá recetarte un antimicótico oral, de los que existen varios, entre los que el doctor podrá elegir. Estos tratamientos son habitualmente largos y presentan potencialmente efectos secundarios importantes. Pese a todo, su efectividad es aproximadamente de un 40%. El médico también podrá recetarte algún otro tratamiento, como puede ser alguna laca de uñas antihongos, que se aplicará de forma tópica sobre la uña, como si fuera un esmalte de uñas. Depende del tipo de hongo que sea y lo extendido que esté sobre las uñas, el tratamiento será más o menos largo, con una duración de varios meses. Estos tratamientos, de todos modos, no te garantizan la eliminación completa de los hongos. También es posible que hayas oído hablar de algunos remedios caseros que presentan una mayor o menor efectividad. En primer lugar, os puedo hablar de las sales de Epsom, que seguro que alguien os ha dicho que las utilices sumergiendo los pies en agua todos los días. Estas sales tienen una efectividad antifúngica muy baja y en el mejor de los casos pueden tardar incluso años en mejorar el aspecto de una uña infectada. El aceite de árbol del té, que seguro que muchos de vosotros conoceréis por su efecto repelente sobre los piojos, es un aceite esencial que también tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Existen estudios llevados a cabo a pequeña escala en los que se demuestra que el árbol del té podría ser efectivo contra los hongos de las uñas de los pies. Su modo de empleo es aplicarlo 2 veces al día, directamente sobre la uña afectada, con una torunda de algodón. El tratamiento es largo y la gente normalmente se cansa y lo abandona. También he encontrado un par de artículos científicos sobre el uso de la povidona iodada para el tratamiento de los hongos de las uñas de los pies. Son casos puntuales. El primero es el de un médico que, como podéis ver aquí, aplica el remedio sobre sí mismo, obteniendo resultados positivos. El segundo es un estudio llevado a cabo en una mujer con un preparado también a base de yodo, en el que también se obtienen resultados positivos. En los dos casos, lo que se aconseja es llevar a cabo estudios más en profundidad,
para determinar con exactitud la eficacia de la povidona iodada sobre los hongos de las uñas, ya que si esto fuera así, tendríamos un tratamiento muy barato, al alcance de todo el mundo y con muy pocos efectos secundarios. Por último, considero importante deciros que si tienes diabetes y una infección por hongos, deberás consultar sí o sí con el médico, ya que el riesgo de desarrollar complicaciones es mayor en estos casos. Por favor, consulta con tu médico si tienes diabetes y crees que pudieras tener hongos en las uñas de los pies. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías los síntomas de hongos en las uñas? ¿Conoces algún remedio casero que te haya funcionado? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase «voy a cuidar mis pies», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre las 7 señales de advertencia de que estás comiendo demasiado azúcar. Que si en su momento no tuviste oportunidad de verlo, puedes verlo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Robbie, que decide en ese mismo instante decirle adiós al azúcar. Me alegra oír esto. Me pide un vídeo sobre el prolapso de la vejiga. ¿Os parece interesante el tema? Gracias, un saludo. Y Carmen Gil, que me da las gracias por el esfuerzo. Gracias a ti por este hermoso comentario. Realmente sigo aquí por vosotros. Un abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Una cosa, veo muchísimos comentarios sin tan siquiera un dedito hacia arriba. Deciros que cuando dejáis un comentario, vosotros mismos podéis darle un like. Y decirle también a vuestros familiares y amigos que también te apoyen. Y así no habrá comentarios sin ningún dedito arriba. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálame un like, que es gratis, y comenta, pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas y a mí me sube la moral. Aquí puedes suscribirte al canal. A mí personalmente sí que me motiva que te suscribas. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo el zinc mejora tu sistema inmune.